La Hacienda del Diablo, de Arturo Ortega Blake. Capítulo 2. Al regresar al casco encontré un extraño camaleón. Tenía una deformidad en el caparazón, parecía doble. Con cuidado lo levanté. Escuché rodar una bicicleta sobre la vereda. Era Remigio, el caporal que había contratado desde el cuartel de Camargo para cuidar el Endrino. Dejé el animal en el suelo y me acerqué al hombre que solía narrar las mejores historias de las haciendas del sur de Chihuahua. ¿Cómo está, Remigio? Teniente Trinidad Franco, ¿cómo está? ¡Qué milagro! Con razón vi que la mañana se levantaba alegre como perro sin ladrido, moviendo la cola y sacando la lengua. ¿A poco puede andar en bicicleta por aquí? ¿Por qué no? Es más barata que un caballo. ¿Sigue escribiendo esos poemas que emborrachan el alma? Eso sí, ¿le dijeron que vendría a levantar el inventario de la finca? No, nadie me informó, pero el viento que corre entre las cercas tiró un mantón negro y eso significa que alguien vendrá a visitarme. Con parsimonía me ofreció la cajetilla de cigarros y se lo agradecí con una amable negación. Encendió uno, acercando las manos a su boca para evitar que se apagara el fuego. Vengo a hacer el inventario de herramientas y maquinaria. En unos días vendrá otro militar a relevarme. Está bien, teniente. Ahí está todo el inventario. Nada más que los fierros se los tienen que dictar. Tengo carne seca, frijoles, enchiles y tortillas. Pásele. También tengo un ate de guayaba, del mero azucarado. Lo compro para invitar a unos niños que de vez en cuando vienen por aquí. Aparecen como las tunas, en medio de la sequedad. Son amistosos y hay que tratarlos con cuidado para que regresen. ¿Unos niños? ¿Y cómo llegan hasta acá? Tienen dos burros que dejan pastando por donde camina el arroyo, ahí por donde serpentea como culebra de loma. Caminé al lado del caporal preguntándole sobre sus visitantes. Me siguió en su bicicleta. A pesar de sus años parecía fuerte. Me intrigaba lo sucedido en la carretera. Sin embargo, no deseaba dar la impresión de ser sugestionable, así que en tono desinteresado le pregunté: Oiga, Remigio, ¿de quién es un chivo negro grande? Hice una seña con la mano para indicar el tamaño. Que anda suelto por la quebrada de la hierbabuena. Al ver que el velador guardaba silencio pensando en su respuesta, repetí la pregunta sin preocuparme ya por la impresión que le causaría. A lo mejor se lo imaginó. Si insiste en verlo o buscarlo, las penas se le bajan a los hombros y después le recorren la espalda. En el Endrino todo se transforma, quizá porque aquí los aires son más agrestes, lo sacuden a uno hasta que le ven el alma. Ese animal solo trae calamidades. Le voy a dar algo que hace tiempo encontré aquí atrás. Es un cencerro. Me contaron que según la leyenda, el chivo andará cerca de él como siguiendo su sombra. Yo no creía mucho en eso, ahora no sé. Se lo regalo para que tenga un recuerdo del lugar donde la luna se resbala por la cuesta, desplazando al sol. Cuénteme sobre el animal, sobre la choza que hay en la quebrada y sobre los niños que lo visitan. El Endrino es un lugar donde anida la soledad. Desde que llegué, me intrigó el enorme macho cabrío. Es fuerte, veloz y silencioso, pero ¿quién es su dueño? Una mañana de esas que se levantan despacio y con trabajo se enrollan su zarape, me fui a arreglar en la cerca del corral. Estaba limpiándome el sudor y tratando de desentumirme cuando volteé y casi me caigo de la impresión. El chivo estaba a unos cuantos metros de mí, inmóvil, viéndome. No sabe qué escalofrío sentí. Acababa de voltear a ver a los alrededores y no vi que se acercara. ¿De dónde había salido? Es cierto que el animal es muy sigiloso. A mí me pasó igual. Solo verlo con la cabeza levantada y la mirada clavada en mis ojos, como si deseara meterme por las cuencas, me crispa la piel, al grado de sentir que me desprende. Se abre paso, orgulloso entre las matas. En ocasiones siento que mi vida depende de él. Remigio estaba tan alterado que cambié el tema preguntándole por el motor que había visto en el patio. No me importó dejar para después el asunto de la quebrada de la hierbabuena y los niños que lo visitaban. Me habló del origen, el tipo y la descompostura de la maquinaria, y después se quedó callado. Me asombró el uso del amplio vocabulario para un caporal. Miró hacia el barranco y me recomendó con cierto apremio que guardara bien el cencerro. Quizá quería hacerme entender que para él había una relación entre el animal y la campana, pero no quise averiguar más. Dio una larga inhalación al cigarro y aguantó el humo como si también guardara lo que sabía de la choza y de los niños. En cuanto exhaló, me hizo seguirlo hasta la entrada de su cuarto. Me mostró una foto en blanco y negro con una esquina rota y un hoyo como si alguna vez lo hubieran clavado. Se trataba del chivo sobre un peñasco. Creo que es el padre del animal porque la foto es vieja. La encontré colgando de una alcayata en la pared de una de las habitaciones. Yo había estado en su cuarto varias veces y nunca la había visto. Parecía que ella misma se había trepado a la pared para poder mostrarse, para abrirse como ventana.
A alguien le había interesado conservar un recuerdo del magnífico cabrío, pero la observación de Remigio era cierta. La fotografía era antigua, que no podía tratarse del mismo animal. En ella llevaba el cencerro que acababa de darme. En más de una ocasión me ha asustado casi hasta el desmayo. No caigo en el pozo de la inconsciencia, pero me tropiezo en sus bordes, dijo, dándole una bocanada al cigarro y volviéndose a asomar el uso del lenguaje en esas imágenes. Muchas veces he estado a punto de darle con una piedra, pero durante semanas enteras ese animal montaraz es toda mi compañía. A veces lo miro más claramente en mis sueños que cuando pasea por aquí. ¿Qué me cuenta de la mina? ¿Es de cobre? Le pregunté al verlo más animoso. Hay días en que no veo el fregado chivo, solo percibo su sombra alrededor del casco. Él tiene su mundo y yo el mío, pero no me lo respeta. Viene y le da de mordidas, como si fuera rastrojo, y le digo que él tiene su mundo y yo el mío, porque en sueños una mujer me ha advertido que el endrino es una ventana a un mundo desconocido, y que solo falta que se den las condiciones para que podamos comprobarlo. Es como si de pronto los dos anduviéramos cerca del umbral de ambos universos, y entonces, sin esperarlo, él traspasa el límite y viene a molestarme. Y en Parral me han dicho que el animal pertenece al otro espacio. Me agrada pensar que sale de su encierro y agarra por el pescuezo a mi incredulidad, arrastrándola por toda la campiña, mostrando que aquí él puede hacer lo que quiera. ¿Por qué no lo vi la otra vez? Tampoco a los niños, Remigio. Entendí que solo deseaba hablar del animal. ¿Por qué no coincidieron las puertas de esos espacios? ¿Qué le digo? Ese viento revolcado que se forma atrás del breñal es el primero que me avisa que el chivo está por aparecer. El día que encontré el cencerro salí a buscar al chivo, y después de horas de subirme a las peñas, de bajar al fondo del barranco, de recorrer la llanura y andar por la quebrada, me di por vencido. Pero al caminar hacia mi cuarto lo vi salir del corral de bisagras, cuando sabía que yo lo había cerrado. Los muchachos tienen poco de estarme visitando. La que sí vino cuando ustedes trabajaban aquí fue Juanita, pero quizá ni se acuerde de ella. No la recordaba, pero ahora que estuviera solo, pondría toda mi atención en la vida de la apartada hacienda, quizá por sentirme más frágil, más indefenso. A pesar de que estuvimos juntos la ocasión anterior, Benito y Mario no me comentaron tanto como Remigio. Ya en el cuartel, Benito me dijo que la soledad, igual que en el pocito, uno genera su propia compañía y su mundo. Y es lo que ha pasado al viejo en el Endrino. Desde que lo había visto montado en su bicicleta, me había olvidado de la muerte de Guillermo. Quizá porque sentí que sus comentarios sobre la vida en la hacienda eran como gotas de agua que llenaban el cuenco de mi amargura, derramándola en estos yermos parejes. Ese cencerro, dijo señalándolo, es una de las llaves a los mundos que aquí se mezclan. Se quedó callado unos instantes y entrecerró los ojos en un gesto de concentración. No sé cuáles otras haya, pero sé que el endrino es un acceso a lo desconocido. Teniente, ¿sabe qué significa endrino? Lo negro de lo negro. La hacienda es mala para uno, como la breña seca para el ganado. Aunque hoy, muy de madrugada, por un instante vi luminiscencia. ¿Sabe qué quiere decir Trinidad? Es un nombre latino que significa reunión de tres. Aquí estamos usted, el chivo y yo. Le agradecí el regalo, cogí el cencerro y mientras lo guardaba en el jeep, una mujer se aproximaba por el camino principal. Tendría unos 70 años. Era enjuta y de rostro cenceño. Se detuvo frente a mí y me saludó amablemente. Le respondí invitándola a comer con nosotros. Acompáñenos, por favor. Tenemos pan y algo de jamón. Solo estamos Remigio y yo. Ya lo sé, me respondió, como si me hubiera visto desde que llegué al casco de la hacienda. Durante el almuerzo supe que ella era Juanita Sierra, que había nacido en el Endrino y que de vez en cuando visitaba a Remigio. Según él, la mujer tardaba más de 2 horas en llegar a la hacienda. Le comenté que se veía muy descansada para haber caminado tanto. Eso dice Remigio, aunque cuando era joven caminaba 2 horas más nada más para desentumirme. Ahora siento que tengo que caminar mucho, Trinidad. Tengo que andar debajo del sol de los días y del frío de las noches. Déjeme decirle que no hay rancherías por aquí. Me veo descansada porque bebí agua de nopal. ¿Cómo supo cuál era mi nombre, Juanita? Lo adiviné porque tiene cara de Trinidad. No hay gente viviendo cerca, pero sí en otros lugares. He encontrado escondrijos hechos con troncos, respondió la anciana con desinterés. Pensé que la anciana caminaba toda la mañana para llegar hasta el viejo Anacoreta, porque las visiones de él le hacían disfrutar enormemente su compañía, y le hacían desvariar también. Juanita traía un collar con una imagen que se me hizo conocida. Cuando me acerqué, vi que era la luna en una piedra azul, con diminutos rayos de plata, y el satélite se comía al sol.
Al ver que lo observaba con detenimiento, se lo quitó y me lo dio con cuidado. Atrás tiene unas iniciales, dije, y haciendo visajes y acercándome, le continué diciendo. Son dos letras apenas visibles por el óxido. JS. Mire, saqué mi navaja para mostrarle el grabado sobre la plata que sostenía la piedra de turquesa. Me llamó la atención porque cuando era niño dibujé algo muy parecido. Todavía conservo el dibujo, después se lo muestro. El recordar la joya de Juanita en mi dibujo me hizo creer por un instante en la posibilidad de las dimensiones paralelas que decía Remigio. Pero, ¿por qué yo tenía el dibujo del dije? ¿Qué significaba? Me inquietó la enorme coincidencia. Para el caporal, el cencerro era una especie de llave. Seguramente el grabado también. Para mí eran simples coincidencias, pero con la muerte de Memo sentía como si todo me hablara. En el dormitorio del cuartel, ese dibujo en especial había llamado mi atención entre unos 50. Creo que a cualquiera le hubiera atraído, sobre todo por el bello contraste de colores. Pero ahora era todavía más especial. Mientras los observaba fumar, imaginé lo tormentoso que sería vivir aislado, en una hacienda donde la fantasía se cuelga de nuestros cuellos y marca nuestra existencia. Con la intención de mostrarle el minúsculo grabado, traté de limpiar las letras con la punta de la navaja, pero accidentalmente hice una hendidura entre la J y la S. Apenado por el daño, le prometí que le enviaría uno más bonito. Nunca había visto las iniciales Trinidad. Este pendiente me lo regaló una amiga, Casilda, la gitana. Si hubiera sabido que se lo dio Juan Cimental, se lo regreso. Bueno, ahora con esa seña dice Gis. Cuando me lo regaló me dijo que era parte de una leyenda. Nos servimos tazas de café y salimos a disfrutar al patio. Entre suspiros y sorbos les pedí que me platicaran de la mina. Más que mina, parece casa de brujos. Le contaré lo que sé de la historia de la Colorada, la de las mayores vetas de la región. Intervino Juanita mientras encendía su cigarro. En ella trabajó mi abuelo. Mi papá nos contaba que a su padre le pagaban con mercancía de la tienda y que cuando él entró a trabajar, le empezaron a pagar con monedas y algo de mercancía. Eran jornadas desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche. ¿Sabe a qué edad empezó a trabajar mi padre? A los 8 años, por eso nos vivió tan poco. ¿Te acuerdas de Gregorio Lara, Remigio? Preguntó Juanita mostrando las arrugas en el rostro, como si también fuesen a platicar. Dime si era brujo o no. Goyo era el único que conocía esas artes. Decía que era clarividente, pero su conducta era tan cambiante como este lugar. En algunas ocasiones se quedó a dormir en el socavón porque se le hacía tarde. Decía que el sol se le había escondido más temprano, pero se quedaba a hacer conjuros y a practicar hechizos. Un día estuve a punto de salir corriendo de la hacienda para que el espanto no me atrapara, porque si lo hacía, a partir de entonces cualquier cosa me daría miedo. Ese día amaneció y siguió nublado, como si el sol le diera flojera espantar a las nubes. Recuerdo que cuando los miembros empezaron a retirarse, los estruendos rayos del sol se hicieron escuchar e iluminaron el casco. Me apresuré a recoger la herramienta antes de que me las mojara la lluvia y me di cuenta de que había alguien en la entrada del primer túnel. Como se manejaban cartuchos de dinamita, me preocupé, y ya con el agua encima me acerqué sin cubrirme. Fue entonces cuando vi a Gregorio. Parecía un espectro de pie, con los brazos extendidos y rodeado de bastantes velas. Le hablé, aunque parecía que estaba en trance. Me di cuenta que a pesar de encontrarse en la mina y teniendo como techo toneladas de tierra y rocas, le caían gotas igual que a mí. Me sorprendió tanto que quise observarlo más de cerca. Un escalofrío me subía por los talones, cuando uno de los truenos más impresionantes que he oído en mi vida hizo temblar el llano. El miedo me llegó al cuello. Solté las herramientas y no sé cuánto tiempo me quedé observando. Fue mucho, porque al retirarme toda mi ropa estaba empapada. Parecía que toda el agua se quería ir conmigo. ¿Usted se retiró o lo vio irse, Remigio? ¿Cómo era él? Me retiré cuando pude hacerlo porque tenía las piernas entumidas. Todavía no me explico cómo hizo para que le cayera la lluvia si estaba en un lugar cerrado y por qué no se apagaban las velas. Lo sigo pensando. Él era robusto, de baja estatura y calvo, un poco despistado, como sus tanteos por hablar con los astros. Me di cuenta de que el nerviosismo había dominado al caporal. Le temblaba la mano con que sostenía la taza de café. Mire, Remigio, pienso que la cantidad de velas formó un espacio calórico que condensó el vapor por el ambiente húmedo, y que cuando usted creyó que llovía no era otra cosa que el mismo vapor que subía al techo y se transformaba en gotas. Se quedó viendo hacia la lejanía. Imaginé que trataba de distinguir la quebrada entre tanto campo, yermo y lomas candentes. Era lluvia, teniente. Goyo tenía el poder de encontrar los umbrales de los mundos y de hacer llover dentro del túnel.
Para mí, él pertenecía a los dos lados, como las sombras que obedecen tanto al sol como a la luna. Sin intentar convencerlo del fenómeno de vaporización, volteé a ver a Juanita. Tenía los ojos cerrados como si durmiera. No quise ahondar más. Con un carraspeo insistí en que empezáramos a comer. En cuanto el caporal se serenó, le pregunté: ¿Y ese Gregorio Lara qué hace? ¿Dónde vive? Los dos viejos se miraron detenidamente. Supuse que algo sabían, pero no deseaban decírmelo. Juanita se terminó su taza y la dejó sobre la mesa. Una tarde, y ya con tragos, Goyo dijo que Juan Cimental iba a asesinar a la mujer que tanto amaba y después al hijo de ésta. El maldito Juan respondió muy pronto, mandando a golpear a Goyo, hospitalizándolo casi por un mes. En cuanto pudo, Gregorio se fue de la hacienda y después de que murió o asesinaron al dueño y cerraron la Colorada, me visitó. Se quedó varios días esperando que las horas cayeran sobre las piedras, pero después le vi buscar algo. Nunca me dijo de qué se trataba, pero escarbó en varios lados. Oiga, teniente, para ser los primeros días que pasa con nosotros, ya se está enterando de muchas cosas que corrieron por aquí. ¿No será que buscaba mi pendiente? Él me dijo que era único y que algún día me enseñaría su significado. Al ver que Remigio sonreía, la mujer insistió. Es verdad, me dijo que era muy importante para la predestinación que haría sobre el Endrino. Después de la supuesta muerte de Cimental, buscaron su cadáver para enterrarlo rápido y para que no siguiera espantando con el olor de su aire lleno de muerte. ¿Sabe por qué Goyo decía eso, Juanita? Porque él creía y me hizo creer que esta hacienda era el último lugar con mundos paralelos. Le platicaba al teniente que, eso sí, yo creo. Es más, él decía que podía predecir con exactitud cuándo se abrirían los espacios. Conocía las circunstancias y ellas también conocían al brujo. Al escucharlo por primera vez, me interesó escribir sobre ello. Quizá al capitán Bocanegra le interesaría la historia, y gracias a ella me conseguiría un traslado. En ese instante no me desagradó vivir en la hacienda. Deseaba saber quién era Casilda y por qué entre mis dibujos había uno igual al grabado de su collar. No quise mencionarlo porque seguro sacaría nuevas historias, así que desvié la conversación. Por la aridez del terreno y las exiguas cosechas de frijol y chile que levantaban. Cuando entramos al comedor, Juanita extendió un mantel sobre la mesa. Traía unos tamales que ella misma había hecho. Prendió el anafre y los calentó en una olla con agua. Tenía un hambre atroz, quizá porque había desayunado muy temprano, pero sabía que los tamales no eran para mí, y no quise que se me notara. Los olores de la mesa, el carbón, el sudor, la hoja de maíz, la masa, me abrieron más el apetito. Remigio puso a calentar de nuevo la jarra de peltre y puso en ella más café. Un aroma irresistible se esparcía. Lo que más me agradó fue el café, sabía exquisito. El humo que despedían los carbones me hizo evocar mi época de estudiante en la escuela de armas, cuando hacíamos los ejercicios en la madrugada, frente al comedor, mientras los cocineros preparaban el desayuno. Juanita se quitó el chal y acercó las manos al anafre. Nos comentó que ella había sido una de tantas mujeres que el dueño asediaba y que aprendió a esconderse de él en los agrestes cerros hasta que don Juan desapareció. Él vendrá, dijo sonriente, acariciando su taza de café entre las manos como si estuviera terminando de modelarla. Seguro que lo hará. Desde mi punto de vista, Juanita y Remigio estaban obsesionados con las supuestas apariciones del dueño y las dimensiones que abrirían, pero sus fijaciones y fantasías no me molestaron, ya que no interferían en mi trabajo. Varias veces traté de caminar y cambiar el tema. Cuando lo logré, me di cuenta de que Remigio no entendía las razones de la expropiación. Solo fruncía el semblante. Sus visajes eran el marco perfecto a la rudeza de la mirada. Pero tocó de nuevo el tema de don Juan. Lo apodaban el Buco. Ante mi desconcierto por el apodo, el caporal dijo que Buco era el macho de la cabra y que el padre de don Juan fue quien le puso el sobrenombre, porque era esta la primera palabra que su hijo había pronunciado, y a la hacienda le puso el Endrino porque la lúgubre imagen del predio lo hizo así. No quise averiguar más por el momento, me despedí de ellos y me fui al mismo cuarto que había ocupado con Benito y Mario. La cama era un colchón, solamente. Quizá Remigio había utilizado las patas y la cabecera como leña. Estaba cansado. Apenas extendí la colchoneta y me cubrí con un zarape. Me quedé profundamente dormido. Cuando desperté con el canto del gallo, me había acostado con la ropa puesta. Mientras sacaba la poca ropa de la maleta, me acordé del pendiente y el dibujo. Pensé en mostrárselos después. Cogí una libreta para iniciar el levantamiento, pero antes me dirigí al pozo para lavarme un poco. Encontré a Remigio recogiendo varas para la fogata.
Le comenté que en mi anterior visita había luz eléctrica en la hacienda. La cortaron desde hace un mes. Dijeron que no tenía caso mantenerla para un solo cuarto. Vea lo que es decidir desde un escritorio. Si hubiera dejado prendidos los focos todos los cuartos, tendríamos luz. Así son los oficinistas, que ni siquiera saben qué madera está hecho en su escritorio. Pero ahora creo entender lo que sucede aquí y lo que está por acontecer. Prefiero que no haya luz. Sin ella el viento deja de las sombras se arrastren y las ánimas se acerquen. Juanita se fue, pero dijo que volvería en 2 días a traerle unos tamales. Yo con huevos y machaca estoy bien, le hubiera atendido. Oiga, Remigio, nomás por simple curiosidad, dígame qué sucedió con Goyo. No le va a gustar lo que le voy a contar, pero si usted quiere. Teníamos un año sin lluvia, seco como espejo de sol. En el mes de mayor sequía una aparición me dijo que las puertas de esta vida y las del otro espacio estaban abiertas, y que la presencia del chivo lo corroboraba. Semanas enteras dormí entre sobresaltos, pensé que había sido un sueño, o yo creía en esas cosas. Un día me dijo que el animal pertenecía más al otro universo que a este mundo, y que en cuanto don Juan pudiera regresar lo haría, porque según él, pronto nos visitaría la persona que esperaba. Ya le hablé demasiado de los símbolos y de las fuerzas de la luz. Es mejor que le ayude a terminar el inventario para que usted salga lo más pronto posible de El Endrino. No me gustaría que quedara atrapado en algún umbral. Según le escuché a Goyo, hace un año, la fecha en que sucederá está muy próxima. Le pregunté sobre las fuerzas de luz y la acumulación de energías positivas y negativas, solamente para extender la plática mientras desayunábamos, pero al ver que el tema lo ponía nervioso, me despedí para dirigirme a la mina. En un tablón encontré apuntadas cifras de extracción, feldespato y cobre. Con la lámpara sorda iluminé el tiro hasta el final. Había un pequeño malacate junto a un agujero y una larga escalera, y a un lado la jaula de descenso. Me asomé, no era muy alto, se sentía muy fresco a pesar del impecable sol. Recordé lo que Gremigio me había comentado sobre Gregorio. No sabía cuántos túneles y niveles tendría la mina. Empecé a descender escalón por escalón, escuchando cómo caían gotas en algunos espejos de agua. Por seguridad, decidí no continuar hasta que Remigio o el ingeniero que llegara para acompañarme la inspeccionara. Encontré un zapapico y mientras lo revisaba, una sombra cruzó por la entrada. No alcancé a ver qué era, probablemente Remigio, que me andaba buscando, o quizá el chivo que se acercaba con curiosidad. Había cabos sueltos de velas en el suelo y sobre algunas rocas. Parecían abandonados. ¿Gregorio solía usar tantas velas? Recogí algunos cabos para llevarlos con Remigio. Los guardé en la bolsa de yute y puse el zapapico debajo del zaguán para que el caporal se diera cuenta de lo que iba a inventariar. Ese es de algún minero. Tiene el cabo rojo. ¿Se metió al tiro? Ese tiro es como un espejo, un laberinto de tiempo. Sí, entre, le respondí a Remigio. Voy a dejar el zapapico bajo el tejado para que vea todo lo que se va a inventariar. No se preocupe por eso, usted siempre tiene que entrar. Pero la entrada está bloqueada. Esa herramienta es del ejército. Está donde la dejaron desde que salió el último peón. En cuanto me despidan, cojo mis guacales de madera, camino hasta la carretera aunque tarde todo el día y me trepo en algún camión rumbo a Parral. La calle, los ruidos, la gente, los coches. En cuanto uno llega lo engullen entero con todo y su historia. Entonces me llevaré al granero todo lo que encuentre. Ahí almacenaré los fierros que vaya levantando. Yo haré lo mismo en cuanto me despida el ejército. Nomás cojo mi bolsa de dormir y mis cajas. En donde hay mucha herramienta tirada es junto a un tonel, en la estacada. Váyase por esa vereda que sube y serpentea llena de espinas y huizaches. Y cuando pase una pequeña ciénega, con esta como a 1 kilómetro, encontrará un cobertizo al final de la nogalera. Siga por la vereda y a unos 200 metros hallará algunos fierros que dejaron tirados como si no les importara el costo. Salí con ese rumbo. Apenas bajé una loma, no volví a ver la hacienda. No había rastro de la mano del hombre. Todo era agreste y solitario. Una que otra lagartija y un correcaminos fue todo lo que encontré de camino hasta la nogalera. Seguí con buen paso y llegué a la estacada. Era cierto, había palas, bieldos, cerraduras y otras herramientas oxidadas y semienterradas. Iba a tener que hacer varios viajes. Pensé en meter el jeep por la brecha, pero quizás sería arriesgado. Al hacer el segundo viaje, una extraña nube pasó justo arriba del cobertizo, a baja distancia. Era la única en los alrededores. Si hubiera sido tan supersticioso como los viejos, habría pensado que un espíritu maligno me visitaba para anunciarme algo terrible. Al mediodía iba ya por el tercer viaje y requería otros 2, así que debía continuar después de comer. Fui al jeep por una bolsa de manzanas para dársela a Remigio.
Creo que es usted una persona muy racional, teniente. Así que no se preocupe, mientras lo sea, el buco no se aproximará a usted. Soy más escéptico que racional. No comprendo sus mundos paralelos. En ese instante recordé la muerte de Memo, pero me encantaría tener una experiencia en ese sentido. Si se queda hasta que la sequía acrecie y el calor sofoque, tendrá la oportunidad de verlo. Y si entro ya en algún tiro de la mina, seguro Gregorio ya sabe que está aquí y no tardará en presentársele. Guardé silencio al pensar que quizá yo estaría igual o peor que la cabeza. Solo esa inmensa propiedad, la soledad, no es buena compañera. Traiciona los sentidos y desborda la imaginación. ¿No me cree, teniente? Me gustaría encontrar a Gregorio para que le dijera por qué se mezclan los mundos, como si se tratara de un eclipse de espacios. Comimos en silencio, le pagué algunos pesos por la comida y salimos sin hablar a seguir nuestras labores. Volví a la estacada siguiendo la vereda cuesta arriba. En ese camino me sucedió algo que Remigio hubiera calificado como del otro mundo. Un ave enorme pasó sobre mí a escasos metros de altura. Parecía un buitre gigante. Fue tan imprevisto que no alcancé a distinguirlo ni a asustarme. Pensé que había sido producto de mi imaginación y seguí recolectando las herramientas. Debo confesar que por primera vez desde que había llegado a la hacienda sentí que alguien me vigilaba. Primero la nube y después el ave. De pronto me pareció ver una figura humana detrás de unos matorrales que estaban como a 30 metros de distancia. Opté por ignorarla, para que se acercara. Me quedé agachado un buen tiempo para darle confianza. Se trataba de un hombre de aspecto muy avejentado. Cogí unas palas y echándomelas al hombro, caminé unos pasos hasta que me perdí de vista. Entonces dejé las palas y regresé por otro lado. Pude distinguirlo mejor. Era un hombre de unos 70 años, robusto y calvo, con la camisa hecha jirones. Recogí un martillo y un azadón, los amarró con un pedazo del rollo del mecate que yo usaba y subiéndolos a su hombro se echó a caminar monte abajo. Lo siguió a una distancia prudente. En cuanto alcanzó una loma, volteó hacia donde yo estaba y tuve que arrojarme sobre unas matas y quedarme ahí agazapado. Cuando me levanté ya no estaba. No encontré ningún rastro suyo. El silencio era absoluto. Pensé que podría tratarse de don Juan Cimental que se mantenía furtivo, pero aquello era ilógico. O quizá era Gregorio, que hiciera el casco por Remigio, pero el intruso tendría oportunidad de irse. Cuando regresé a la estacada me di cuenta de que se había llevado más herramientas. Empecé a seguir su rastro, pero después unos cactus donde había un promontorio de termitas perdí toda huella. Me entretuve observando el montículo antes de examinar el área. Rodeé un peñasco y no había posibilidad de que se me hubiese escapado, aunque a decir verdad, nunca fui hábil para seguir rastros. Opté por regresar al granero y comentarle a Remigio sobre la existencia de ese hombre, pero al pasar por la estacada de nuevo se me nubló la vista, como si una gran mancha me cayera encima. Todo se volvió nebuloso. Tuve que tallarme los ojos para volver a ver. No soy asustadizo, pero me dio temor volver y encontrarlo observándome. De acuerdo con los registros del cuartel, el único que debía vivir en la hacienda era Remigio. Si le preguntaba a este por el sujeto, seguro que me diría que se trataba del ser del otro universo. Pasé el resto de la tarde en el granero, seleccionando las piezas. Pensé que podría llevarle algunas al capitán Bocanegra. Necesitaba tenerlo de mi lado para conseguir que el mayor me retirara el castigo. Encontré una botella con petróleo para limpiar punzones, arneses y cinceles. Una vez clasificados los metí en una caja de madera y me puse a remendar unos costales con una aguja de haría. Sentía que en cada hoyo se cerraba una de las creencias de Remigio. De pronto escuché un fuerte aleteo justo arriba del granero. Quise ver de qué se trataba, pero si eso era lo que había visto, sobrevolar en la estacada, parecía que el aleteo iba a tirar las vigas. Era un animal realmente enorme. Salí lo más rápido que pude, pero ya se había ido. Cerré la puerta con la tranca y me fui a buscar al caporal. Un olor a humo me condujo al lugar donde el viejo alimentaba una fogata y limpiaba unos pedazos de cuero. ¿Qué hace, Remigio? Fuetes y látigos, ya que no puedo sembrar bien con esta sequía. La tierra parece cuero de vaca. Está seca. Aquí no se produce nada. La helada acaba con la siembra en una noche, como si arcara los retoños por el tallo. Ablandaba los cueros con cebo, les rasuraba el pelo y los cortaba en tiras largas del mismo ancho. Después tejió una reata de cuero y amarró una ondilla del mismo material a un palo tallado. Era el mango del chicote. Ese atardecer aprendí a tronar el chicote. Podía hacerlo sonar hacia arriba para arrear o dar un golpe más refinado al frente y cerca del suelo para amedrentar.
El caporal los hacía para venderlos en las ferias regionales. Ahora me toca cocinar. Sé hacer pocos guisos pero buenos, con una cebolla, algo de queso, un poco de chile y una rociada de granos de café. Y va a ver qué omelette me sale. Usted échele que estoy acostumbrado a todo. Me agradó más la forma como esperaba mi guiso que su manera de decirlo. Recordé cuando Guillermo me decía que para escribir poemas había que leerlos en los rostros de los demás, y por primera vez supe que era cierto. Un buen poema ya está escrito en los rostros de quienes rodean al poeta. El semblante de Remigio era un poema al terreno desértico, que parecía cuero seco de vaca, sediento del cual el viento apenas alcanzaba a levantar un poco de polvo. El café me supo a luna llena. Tenía ganas de escribir sobre el caporal, su campirana forma de vivir y de gozar su soledad. Nunca había conocido a alguien así. Quiero que acepte mis disculpas por no ayudarle, pero vine a la feria regional y tengo que hacer llaveros y otras cosas que solo adquirirán para usarlos ese domingo, aunque estén hechos para durar más que ellos. Pensé que era el momento de preguntarle por el sujeto que había visto, pero la tos garraspera y desonante que lo atacó me obligó a dejar la pregunta para después. Nos despedimos. Me quedé en el patio sintiendo el cuarto menguante que entraba hasta el último escondrijo de mis sentimientos, tan profundamente que recordé a Memo. Traté de componer unas décimas, pero de nuevo una sombra me distrajo. El escenario me invitó a caminar por los alrededores llenos de inigualables y añejas vivencias. Los rayos de luz se mostraban vanidosos como nunca podrían hacerlo en otro sitio. Sentí que era el ambiente que disfrutaba el caporal. Era fecundo para escribir unas líneas para un poema. Pasé un rato admirando la luz de la luna que me mostraba la belleza escondida de la campiña. Era tan excepcional, sostenida en la cumbre de la sequía, que me quedé horas admirándola. Mis sentimientos se escurrían entre las sombras, no se atrevían a enfrentar esos espejos imaginarios formados por la luna. Embelesado, dejé fluir mi creatividad como si se desbordara sobre el campo cerril y huraño. La inspiración poética, el arrebato del quid divinum, contrastaba con el mundo tedioso de una tarea aburrida. Esa noche todo se mostraba hermoso, hasta las hojas puntiagudas del maguey que deslizaban las gotas de luna para acuñarlas en el regazo, como si de lechos de tranquilidad y contemplación se tratara. En ese instante pensé que más que un castigo, la misión a Elendrino era mi misión. En ese espacio tan níveo como pletórico de asombros me sentí dichoso. Sentí que escudriñaba las entradas del corazón del satélite, abierto para mí esa noche. Nunca imaginé que el esplendoroso panorama regocijara a tal agrado mi sensibilidad. Recorrí los senderos que fluían como riachuelos desde la inundación platina, suspendida apenas por la interposición de una nube. En ese instante una figura atravesó por la senda hacia la mina. Niños, Juanita, el chivo, ¿qué importaba? Pensé que eran pedruscos adornando la corriente de luz lunar que casi engenaba la comarca. El cuero de vaca con que Remigio comparaba el campo conquistaba mi corazón. La excelencia de la poesía debería ser tan limpia como el agua de luna, que solo se entrega a los reflexivos y hace escribir estas cosas tristes que llamamos versos. Entendí por qué algunos poetas decían que el satélite era una revelación de la circunstancia humana, un tributo a una experiencia concreta. El arte solo hace versos, pero la luna es el corazón del poeta. Por admirar estos ángeles que descienden del satélite de dulce y tierna configuración, valió la pena la estadía en la hacienda, Guillermo, dije cuando sentí que algo se aproximaba. Pero no se trataba de mi hermano, ni del chivo, ni de Juanita, sino del miedo que quería atraparme, miedo a enfrentar la cruda belleza del mágico campo, miedo que se marchitara como flor del cactus la única visión. Es verdad que nunca se puede llegar a la cumbre de la belleza sin miedo. El miedo a perder el encanto se transformó en temor, temor al desbarrancarme antes de entender la hermosura del acontecimiento, pero sentía que alguien me observaba a muy corta distancia. Fue un instante entre la lucha de lo que temía contra lo que deseaba, y me di cuenta de que fácilmente podía ser derrotado.